En la sintonía de Radio España y de la mano de Federico Sánchez, te damos la bienvenida a Círculo Literario. Un programa que te brindará interesantes entrevistas a conocidos autores, así como destacadas noticias del mundo literario, reseñas de libros de plena actualidad, el rincón del editor y muchas cosas más. Círculo Literario. Acompáñanos y sumérgete con Federico Sánchez en el maravilloso universo de los libros, para vivir grandes experiencias que sin duda te harán despertar el poder de tu imaginación. Círculo Literario. Tu programa de radio especial para que nunca dejes de soñar. ¿Estás ya preparado? Comenzamos. Hoy inauguramos Círculo Literario, un espacio abierto al maravilloso universo de los libros. Autores nos contarán sus historias, nos sumergirán en la magia de la fantasía. Viajaremos por mundos externos e internos vinculados al ser humano. Editores nos hablarán del trabajo que consiste en hacer visible y distribuir un libro en el mercado. Contaremos con crónicas de libros que recomendaremos. Noticias de certámenes, premios, actualidad. Nos acompañarán aquí, en tu programa especializado Círculo Literario. Te doy mi más cordial bienvenida. Bueno, en este momento abrimos el espacio Círculo Literario para el escritor, el autor. En este caso nos acompaña Enrique Sueiro Villafranca. Él es un hombre de un amplio currículum, solamente vamos a dar algunos perfiles de su dilatado historial. Es doctor en comunicación, asesor de comunicación directiva, con importantes y varios galardones profesionales. Ha sido director de comunicación de importantes centros de investigación y escritor, que es lo más importante, con 6 libros, creo, publicados hasta el momento. Enrique, bienvenido a Círculo Literario. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Federico, y encantado de compartir este espacio y este tiempo. Fíjate, hoy es tiempo para hablar de un libro. Es un libro tuyo, es el último libro. Tiene un título muy interesante y además creo que en estos momentos enormemente oportuno. Verdad organizada. Y un subtítulo todavía más preciso. Apología de la razón para combatir la ola fake. Está publicado por Colima Book, por la editorial Colima, y la verdad es que es un libro muy, muy interesante. A mí me gustaría empezar, si te parece bien, Enrique, sacando de la página 27 del libro, porque es un libro, bueno, muy interesante, son 150 páginas, con una estructura muy dinámica, que además es muy pedagógico, es muy, muy didáctico, con muchos ejemplos y es muy vivencial también, ¿no? Habla en esa página 27, comienza con premisas, dice lo siguiente: circulan versiones legendarias de un supuesto encuentro de la verdad y la mentira junto a un río. Buen día, dijo la mentira. La verdad, que desconfiaba de su nueva amiga, comprobó si realmente lo era. Miró al cielo azul sin nubes, escuchó cantar a los pájaros y llegó a la conclusión de que, efectivamente, era un buen día. Buenos días, contestó la verdad. Hace mucho calor, añadió la mentira. La verdad vio que, tal y como decía la mentira, era un día caluroso. Hermoso día, confirmó la verdad. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse en el río. Se quitó la ropa y se metió al agua y dijo: venga, verdad, que el agua está muy buena. Entonces la verdad comprobó que la mentira decía la verdad y confió en ella. Ambas se desnudaron y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con la ropa de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con la indumentaria de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Mensaje: así es como aún hoy día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Yo creo que da pie, Enrique, a esta verdad organizada que es tu libro.
¿Por qué este libro? Sería mi primera reflexión. Pues es que a mí la verdad es un tema que me resulta fascinante. Yo estudié originalmente periodismo y me he dedicado a la comunicación posteriormente en entornos empresariales y directivos, pero para los que tenemos alma de periodista, pues la verdad es un motor, es una brújula y yo creo que siempre ha sido necesaria, siempre ha estado amenazada, pero hoy creo que salta a la vista que lo está particularmente. Y de hecho, este libro, pues ya tenía ganas de escribirlo hace tiempo y este es el libro que realmente yo quería haber escrito cuando el que me salió fue justo el anterior, que también lo publicó Colima, que es sobre la leyenda negra. Porque en el libro nuevo, en el de Verdad Organizada, que es muy breve, son 154 páginas, hay un capítulo que es Episodios históricos de la verdad. Cierto. Y esta era la idea que yo tenía pues hace unos años, que uno de esos episodios fuera la leyenda negra. Y claro, empecé a documentarme, empecé a investigar y claro, en vez de un capítulo me salió un libro. Entonces publiqué aquel libro sobre la leyenda negra hace ya 2 años, pero tenía ganas de entrar a fondo en este tema que me parece fascinante y muy necesario. Es un tema de verdad, además, tú lo has dicho, muy necesario. ¿Por qué escribir? ¿Qué es lo que te motiva en tu caso? No solamente a escribir este libro, sino a escribir en general, Enrique. Pues es que a mí escribir me ayuda a pensar. Porque, bueno, a pensar realmente lo que me ayuda es leer. Leer, que es una forma de escuchar y que es la manera que tenemos las personas de crecer. Yo cuando crezco, cuando mejoro, no es cuando hablo, sino cuando escucho. O sea, aprendemos, crecemos, progresamos cuando escuchamos y cuando leemos. Entonces, después de leer y de escuchar a personas que dicen cosas interesantes, eso me hace pensar o repensar cosas que ya pensaba, valga el juego. Y luego al escribir hace que yo tenga que ordenarme la cabeza. Y cuando pongo por escrito las cosas que pienso o las reflexiones a las que he llegado, uno de los estímulos que tiene es que me hace matizar mucho. ¿Por qué? Porque tampoco tengo yo que haya escrito este libro sobre la verdad, no significa en absoluto que yo la tenga. No la tengo, pero eso sí, la busco. La búsqueda es importante. Vamos a entrar, además, por todo tu gran trabajo que realizas en el mundo de la comunicación. ¿Hay una mentira organizada en el mundo de la comunicación? Fíjate, repito, una mentira organizada como tal. Yo creo que sí. Y además por eso he puesto el título de Verdad Organizada. ¿Por qué verdad organizada? Por la sencilla razón de que la mentira ya lo está. O sea, yo creo que no hace falta ser muy espabilado para darse cuenta que la verdad existe y la mentira también. Y que la mentira está organizada, planificada y financiada. Todo esto que luego se ha dado en llamar la posverdad o la distorsión deliberada de la realidad. Entonces, cuando uno constata esos fenómenos, creo, en mi caso, a lo que me ha llevado a la reflexión es a decir, la verdad no tiene en sí misma capacidad autodefensiva y necesita quien la defienda. Y por eso propongo pues esa verdad organizada. Y para ello, lo primero que hay que hacer es identificar una serie de amenazas que son las que aparecen ahí en el libro. Fíjate, estaba precisamente hojeando ahora mismo el libro y tú casi al final, a partir de la página 137, nos planteas 30 propuestas. 30 propuestas y empiezas un poco como el crimen organizado, intuyo que también la mentira organizada, etcétera, etcétera. Y hablas del ser. Estas 30 propuestas, ¿qué representan, Enrique? Pues son como reflexiones muy sintéticas, en algunos casos son reflexiones y en algunos casos son, como pues lo que dice su título, propuestas para que estemos blindados de alguna manera frente a la mentira. Por ejemplo, hay una que es muy elemental, que es no asumir como incuestionables premisas que son falsas. En ocasiones, en la conversación, en el discurso social o político, se dan por supuestas una serie de afirmaciones
que son falsas. Y que, no sé, es como si diéramos por supuesto, yo qué sé, que como todo el mundo sabe que la Tierra es plana, oye, perdona, no podemos dar eso por supuesto. Sí, Pero, es cierto. a ver, este es un caso muy claro en el que, bueno, en fin, hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, creo que aquí fácilmente distinguible, ¿no? Pero hay otros que no lo son tanto, ¿no? O otros temas que no solo las premisas son falsas, sino que como mínimo son cuestionables. Y por tanto no hay que dejarse llevar por la inercia de, por ejemplo, las opiniones mayoritarias, que por supuesto que hay que respetarlas, pero que una opinión mayoritaria no necesariamente concuerda con la verdad. Ujú. Y eso lo saben muy bien los populismos y los Sí. totalitarismos, que lo que consiguen es que la gente no piense. Y por tanto, desde un poder totalitario o populista, se dan afirmaciones con aire de verdad y de asunto incuestionable cuando realmente no lo es. En una parte de tu libro hablas también, dices, pensar rápido, pensar despacio. Coméntanos un poco, que Esa va es en una, esta bueno, línea que estás comentando de pensar realmente, de claro. reflexionar. Sí. Bueno, ese realmente es el título de un libro de Daniel Kahneman, que se titula Sí. así, Pensar rápido, pensar despacio. Es uno de los libros que propongo en la bibliografía porque me lo he leído, bueno, me lo he releído varias veces. Y este autor, Daniel Kahneman, que falleció hace relativamente poco, un autor muy interesante porque fue premio Nobel de Economía, pero él no era economista, era psicólogo. Y una Ujú. de las cosas, de las varias cosas que aborda en su libro, Pensar rápido, pensar despacio, son los dos sistemas que tenemos las personas en el proceso del pensamiento y de la reflexión. Habla del sistema 1, que es un sistema como automático, que es el sistema de lo emocional, ¿no? Que es cuando tienes un resorte automático que te lleva a, bueno, lo que solemos llamar como el olfato. Esto me huele que... Pero es automático, y es muy rápido, ¿no? Y luego está el sistema 2, que es el reflexivo. Y los dos son necesarios y los dos son interesantes. Y lo malo es cuando en una sociedad todo solo se remite al sistema 1, que es lo intuitivo, lo visceral, lo emocional, que es importante, por supuesto, ahí hay que tenerlo en cuenta, pero ojo, porque que algo sea intuitivo y emocional no necesariamente concluye con que sea verdadero. Y por eso es importante el sistema 2, el reflexivo. ¿Qué ocurre? Que es que el reflexivo lleva más tiempo. Y por eso una de las amenazas es el exceso de velocidad. Una de las amenazas que propongo en el libro es el atolondramiento. ¿El atolondramiento a qué lleva? Pues que a más velocidad, menos atención. Y esto hay elementos que tenemos hoy que en sí mismos son buenos, como las redes sociales. Las redes sociales en sí mismas son buenas porque son una herramienta, pero si no le pones coto y no sabes embridar la velocidad de la información que te llega, eso es una amenaza clara contra la verdad porque te distrae de lo importante. Estabas hablando además, le has comentado casi, te has anticipado, yo te iba a preguntar acerca de las emociones, que lo has descrito perfectamente, pero eso nos lleva también a lo que es, aunque lo has tocado, al tema del dogmatismo, que tiene que ver mucho con la preverdad, que te quería preguntar, ¿no? Que hablas en tu libro, ¿no? El dogmatismo, la gente toma todo como dogma, esto es un dogma de fe, por decirlo entrecomilladamente, y no se plantea, no piensa. Ese es Claro. uno de los postulados de la preverdad, por decirlo así. Efectivamente, porque, claro, el dogmatismo, dicho así como muy sintéticamente, es como presentar afirmaciones como verdades irrebatibles. Entonces, a ver, pues hombre, verdades irrebatibles, pues no sé si hay alguna, desde luego yo no las tengo. Y lo que ocurre es que con frecuencia en el discurso y en la conversación social y política, se abusa de esto, ¿no? Y se da por supuesto o se sobreentiende que algo es de una determinada manera cuando no necesariamente tiene por qué serlo. Y además al dogmatismo contribuye hoy mucho precisamente las emociones de las que hablábamos. Y es que las emociones, y vuelvo un poco a la referencia del libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. ¿Qué pasa? Que el estímulo emocional, el estímulo emocional actúa antes que el racional. Las emociones, a ver, son maravillosas, son interesantísimas y son muy humanas.
siempre y cuando estén en su sitio. ¿Qué ocurre? Que las emociones sin la razón son inflamables, son muy peligrosas. Y a la inversa también es un gran peligro. La razón sin emociones, pues es estéril, porque el decir cosas que son verdad, pero en 100% racionales, sin una pizca de emoción, hace que a la gente no le llegue. Si tuvieras que recomendar este libro, Verdad Organizada, ¿es un libro para todo el mundo? ¿Es un libro especializado? ¿A quién va dedicado? Pues este Enrique. libro va dedicado a toda persona buscadora de la verdad, esté donde esté, y la diga quien la diga. Por tanto, este libro, si alguien cree que ya tiene la verdad, pues que no se lo lea porque le va a hacer pensar y le va a hacer dudar. Si alguien cree que ya lo sabe y que solo son los demás los que se equivocan y que la verdad la tiene, pues este libro no es para él. O sea, este libro es para los que, y además, cuando hablo con más gente me doy cuenta de que afortunadamente no soy el único. Hay muchas personas que tenemos no sé, pasión por conocer la verdad de las cosas. Claro, eso requiere algo que no todos tenemos, o al menos en la medida que debiéramos, que es la humildad. La humildad suficiente para estar abiertos a cambiar de opinión. Claro, si yo busco la verdad, tengo que estar abierto a enterarme de algo que no sabía y que modifica los planteamientos que yo tenía. Y a mí eso es una aventura que me parece fascinante. Por tanto, ¿para quién este libro? Pues para toda persona buscadora de la verdad. Para toda persona buscadora de la verdad. ¿Qué es vivir para Enrique Sueiro? ¿Qué es, perdón? ¿Qué es vivir? ¿Qué es? ¿Qué es Caramba, vivir? ¿Qué es la vida? ¿Cómo? vaya pregunta. Ojo, pues jamás me había planteado así tal cual como me la estás planteando, pero bueno, es un ejercicio interesante para hacerlo en directo. ¿Qué es vivir? ¿Qué es la vida? Pues bueno, yo creo que tiene muchas dimensiones. Una en la que yo me suelo fijar es que la vida creo que es un regalo. Y lo que pasa con los regalos es que a veces no tenemos la capacidad o la habilidad para reconocerlos como tal. Y eso lo vinculo mucho con algo que para mí también es importante desde el ámbito de la comunicación, que es el agradecimiento, la gratitud. Decía Chesterton que el agradecimiento es una de las más altas formas de pensamiento. Y a mí es una reflexión que me hizo pensar porque te lleva a qué necesario es pensar y reflexionar para ser consciente de lo que tenemos. A ver, cuando digo que la vida es un regalo, a ver, tampoco soy ingenuo, soy muy consciente de que en la vida hay cosas muy desagradables y muy tristes. Y eso forma parte también de buscar la verdad. O sea, no dejarse, o sea, no ser un buenista de los que no, la verdad, el amor, la belleza. Yo creo que todo eso existe y hay que buscarlo. Y a la vez sin ser ingenuo y siendo consciente de que existe la mentira, existe el mal, existe la enfermedad y existen cosas terribles. Pero la mejor manera de cambiar la realidad es primero reconciliarse con ella. O sea, primero conocer la realidad, luego si quieres la cambias, pero claro, si no la conoces difícilmente la vas a mejorar. La verdad es un tema muy interesante. Daría para muchos diálogos, pero hablar de este libro hoy queríamos comentar aquí en Círculo Literario con su autor, Enrique Sueiro Villafranca. Verdad organizada. Apología de la razón para combatir la ola fake. Está publicado en Colima PUC. Es un libro muy didáctico, muy ameno, muy pedagógico. Se lee muy bien. Se lee casi yo diría de corrido. Abierto a todos los públicos, desde mi modesta opinión, y la verdad desde aquí, desde el Círculo Literario, lo recomendamos porque os va a aportar importante información sobre la realidad y cómo trabajar, cómo manejar esa realidad. Enrique, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo aquí con nosotros, con Círculo Abierto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Federico. Comenzamos nuestra sección de crónica de libros o crónicas de libros. Vamos a comenzar con un libro, El contrato de Teo. Es un libro que está escrito por Óscar Mateo, en el que se nos relata el increíble proceso personal
que tiene que realizar el ser humano para obtener acceso a todo el conocimiento y a toda la verdad. El contrato de Teo está planteado como una ficción espiritual en la que el autor relata su propio viaje en el que nos muestra el verdadero camino evolutivo del ser humano y todos los tesoros que le esperan cuando despierta su conciencia y emprende el camino de la autoexploración. Este libro aborda una gran cantidad de temas: la conciencia y su evolución, la tensión entre el bien y el mal, lo que hay más allá de los sentidos físicos, o también las experiencias que se alcanzan bajo estados ampliados de conciencia. El contrato de Teo también trata temas como lo que esconde Gaia, nuestra madre la tierra, bajo su manto, las formas de vida que existen más allá de lo humano o un mapa evolutivo de la propia conciencia. Muchas de las cuestiones que plantea el autor, Óscar Mateo, en este libro son prácticamente inéditas y que esperan que el lector se sumerja en este libro imprescindible para apoyar lo que es el despertar de la conciencia. Esta obra es un recorrido por el camino del despertar, para contribuir también a la propia evolución de la humanidad. Óscar Mateo es un conferenciante habitual en temas de conciencia y es facilitador de talleres de meditación, que tiene que ver mucho sobre la transferencia de la conciencia al momento de la muerte, el POA, que es una técnica tibetana. Recordamos este libro, El contrato de Teo, Despertar de la conciencia, el autor Óscar Mateo Quintana. Está publicado por la editorial Colima Book, es del año 2025 y tiene 306 páginas. Una obra muy interesante por su plena actualidad. Seguimos avanzando en esta crónica de libros y nos asomamos a otra obra, Antología de lo imposible. Son, unas historias reales en primera persona sobre acontecimientos inexplicables. 16 autores está publicado esta obra en la editorial Colima Books, se reúnen en una colección de relatos fascinantes. Encontramos fenómenos insólitos, misterios varios o acontecimientos directamente sobrenaturales que son el hilo conductor de esta antología de lo imposible, en la que cada uno de sus protagonistas nos acerca en primera persona a un momento de su vida en el que la lógica no puede explicar lo que ha sucedido. Todos estos escritores nos ofrecen narraciones con extrañas premoniciones, encuentros con personajes bizarros, la percepción de anómalas presencias, paseos por lugares con historias plagadas de tragedia y muerte o experiencias sencillamente extraordinarias. Todas estas son solo algunas de las temáticas que inundan esta antología de lo imposible. Recordamos que son 16 relatos que forman parte y dan una buena muestra de lo que la vida sigue siendo, afortunadamente, un misterio insondable, una aventura maravillosa y una caja de posibilidades y sorpresas inagotables que nos conectan con lo más profundo de la existencia, lo que está, pero no se ve, lo que es y será, y además nos trasciende, queramos o no, detenernos e intentar comprendernos. Recordamos, Antología de lo imposible, 16 autores en la colección Despertar de la Conciencia, edita la editorial Colima Book. Es del año 2024 y te encontramos 164 páginas. Vamos en esta crónica de libros a hablar de la última obra, del último libro recomendado hoy aquí en Círculo Literario. Tiene un título muy interesante y quizás curioso: Los chinos perdidos de América. Los chinos perdidos de América. Es un libro escrito por Hugo Wong en el que, tras una extraordinaria investigación, reconstruye la historia de su familia que salió de China hace 150 años hacia América del Norte. El autor relata los pasos de dos de sus antepasados que abandonaron su lugar natural huyendo de la pobreza y aterrizaron en California, en Estados Unidos, del siglo XIX, tierra de oportunidades. Fueron expulsados y viajaron a México.
donde ambos consiguieron amasar fortunas considerables siguiendo caminos muy diferentes, llegando a construir una colonia china en Norteamérica como ninguna otra antes. Al igual que muchos inmigrantes, sus dos antepasados se vieron nadando entre dos aguas, considerados forasteros o peor tanto por su país de nacimiento como por el adoptivo. Por su trabajo tuvieron la oportunidad de reunirse con presidentes, generales y misioneros y experimentarían victorias asombrosas y derrotas también humillantes. Pero a pesar de sus muchos logros, vivieron al margen de las tres naciones. Los chinos perdidos de América narra una historia turbulenta que abarca prácticamente un siglo, de 1860 a 1960, que está marcado por convulsiones políticas y sociales sin precedentes en China, Estados Unidos y México, con revoluciones, guerras y pandemias. El autor nos acerca a esta historia paralela de una minoría de individuos, tanto en China como en Occidente, cuyas vidas se narran en el propio libro, que han ido contracorriente al tratar de comprender y demostrar las aspiraciones similares de estos dos pueblos. Recapitulamos. Obra Los chinos perdidos de América, del autor Hugo Bond. Lo encontramos en la colección Directivos y Líderes, Periodismo e Investigación, de la editorial Colima Books, del año 2025, con 424 páginas de extensión. Seguimos aquí en Círculo Literario y vamos a abrir esa nueva sección, El Rincón del Editor. El Rincón del Editor. Un espacio para que nos comenten los profesionales que editan acerca de algo que ellos conocen nada mejor que nadie, que es, valga la redundancia, su propia editorial. En esta ocasión comenzamos con Marta Prieto Asirón, que es fundadora y directora de la editorial Colima Book. Marta, bienvenida aquí a Círculo Literario, ¿cómo estamos? Hola Federico, pues estoy encantada de estar aquí contigo, muchas gracias por invitarme. Vamos a compartir este tiempo, casi lo primero es obligado. Bueno, ¿qué es Colima Book? ¿Qué es esta editorial? Cuéntanos. Bueno, pues es un proyecto muy personal que empecé en el 2010, hace ya 15 años, me parece, se ha pasado el tiempo volando, y con una aspiración que parece ambiciosa, pero yo me lo creo mucho, que es cambiar el mundo a través de los libros. Cambiar el mundo a través de los libros. Bueno, yo diría que es un poco fuerte e intenso, ¿no, Marta? Cuéntanos, ¿qué hace en este tipo? Ya llevas tiempo, o sea, ya cuando para mí una editorial pasa 5, 10 años, ya empieza a vibrar. ¿Qué te has encontrado en este tiempo? Bueno, pues lo que me he encontrado es lo que es emprender. Yo empecé de editora desde cero. Es verdad que nunca se parte desde cero porque yo llevaba bastantes, entonces a lo mejor más de 2 décadas ya de experiencia profesional, ¿no? Y otras actividades como la banca de inversión pues me han ayudado a poder gestionar un negocio de altas inversiones, ¿no? Si no hubiera muerto en el intento. Siempre digo, hay mucho editor romántico, pero esto es un negocio complicado. Y bueno, me he ido forjando como editora a mí misma. He intentado ir por libre, al final te das cuenta que las cosas tienen alguna razón de ser y me he ido encontrando por el camino pues a otros editores y una forma de hacer, bueno, que es lo que hay, ¿no? O sea, con los parámetros del mercado. Pero bueno, es un mercado difícil, en constante evolución. Es difícil. Estamos viendo que en los últimos años se producían muchísimos cierres de librerías, Sí. que es importante. La librería, aunque hay una venta online también que ha crecido muchísimo, pero las librerías siempre ha sido un referente, ¿no? El librero. En el campo editorial sí hemos asistido en los últimos tiempos también, Marta, al nacimiento de mucha autoedición, mucha autopublicación de editoras que desde mi punto de vista, si son claras, si son cristalinas, me parece perfecto. Pero también es verdad que se manipula, se engaña mucho al autor vendiéndole un maravilloso universo que luego en la realidad no es tal. ¿Cómo contemplas tú este mundo de la autoedición, Marta? Bueno, yo creo que todo el que quiere sacar algo es totalmente legítimo. Hay menos editores que autores y por lo tanto me parece una opción plenamente válida. Ya si se engaña o no se engaña, eso ya cada uno con su conciencia, no tengo ni idea.
Intento hacer las cosas con todo rigor y cariño y ya cada uno hará lo que pueda. Pero a mí la autoedición no me parece mal, como te digo, me parece una buena opción. En tanto en cuanto, bueno, la gente quiera que sus escritos pues salgan a la luz, pues me parece perfecto, ¿sabes? No, yo no puedo hacerlo todo ni otros editores y por lo tanto, bueno, cuantas más opciones haya, mejor para todos. Libros con valores es el lema de Colima, o uno de los lemas fundamentales, Marta. Bueno, es algo más que un lema, es el lema, como bien dices, Federico, pero es la esencia, es la razón de ser de Colima. O sea, esto no es un negocio, siempre lo he dicho, es una ocupación. Y yo lo que intento es un mundo donde hay bastante casposidad y basura, como bien sabes, pues que nuestros libros, dentro de nuestras posibilidades, sean libros de calidad, con contenidos de calidad, inspiradores, que de verdad ayuden a las personas, que promuevan reflexiones relevantes. Esto es lo que yo aspiro a hacer y eso es, como entiendo yo, un valor en sentido amplio. Colima tiene un techo. Marta Prieto se ha marcado un techo para la editorial. No, nunca he techos marcados. El cielo es el límite. No hay límite. El límite será el que el universo nos deje. Y el universo es muy amplio y abundante, por lo tanto no hay techo. ¿Cuántos, háblanos de algunos editores, algunos autores que hayan publicado con Colima? Bueno, pues tengo autores sobre todo que hayan repetido, que es lo que a mí me gusta, porque esto es una relación muy de confianza. Pues tengo algunos grandes como Javier Fernández Aguado. Ahora hemos sacado el cuarto libro, creo que es un autor, vamos, espectacular. Él ha publicado 60 libros. Acabas de entrevistar a un autor mío, Enrique Sueiro, acabo de sacar el segundo libro, doctor en comunicación, o sea, es un autor magnífico y me encanta que quiera seguir conmigo. Enric Lladó, que es un autor estupendo, que tengo coach, etcétera, y le he sacado 9 libros. Por hablarte de otras temáticas, Sixto Paz Wells, peruano, investigador del misterio, pues llevamos también, creo que son 9 libros de memoria, porque ya voy perdiendo la cuenta. No está mal. Muy buenas colecciones con cada uno. Y luego, bueno, sabes que he firmado ahora un acuerdo para, si Dios quiere, sacarle toda la obra, que lo iremos haciendo poco a poco porque hay que traducir y es bastante trabajo, pero bueno, estoy entusiasmada porque ha fichado con nosotros Mantak Chia, que es uno de los autores espirituales más importantes que hay en el mundo. Cierto. Es maestro de todo el tema de energías, Qigong, etcétera, del Tao, en fin, y la verdad es que es un lujo, ¿no?, tenerle. Y por supuesto, Federico, como nuevo fichaje estrella de Colima, juntos sacaremos nuestro libro, tu nuevo libro, en otoño, y me hace mucha ilusión que te hayas unido a lo que es el proyecto de Valores. Es un proyecto de valores y es importante estar siempre con las personas que cuidan al mundo del libro, por lo tanto cuidan al mundo del autor. La verdad es que podemos decir que es un negocio, es una afición, se gana dinero, se pierde dinero, se queda uno en término medio en tablas en el mundo editorial. A ver, hay gente que las multinacionales ganan dinero, hacen las cosas de cierta manera. Yo no gano dinero, Federico. Podía haber ganado dinero antes del COVID, todo se removió demasiado, como bien apuntabas, pues ha habido cambios drásticos. Y lo que intento es no perder para hacerlo sostenible, ¿vale? Pero lo mío es más una empresa social, lo que pasa es que no me gusta contarlo así porque parece menos profesional, pero bueno, lo hago con otras motivaciones y lo importante es seguir e ir avanzando y eso lo conseguimos. Lo cual es motivo de alegría y satisfacción personal, me imagino, para ti, Marta. Pero Colima Books, que tengo la oportunidad de conocerlo directamente, de conoceros, es más que una editorial. También tenéis una librería, estáis en Madrid, en un sitio muy, muy céntrico, lo más castizo de todo Madrid, Chamberí, como yo digo, yo que nací en Chamberí. Y además tenéis, hacéis presentaciones, porque tenéis una sala, es decir, tenéis una estructura que es multifuncional, lo cual es importante también, ¿no, Marta? A ver, esto es una fábrica de contenidos, Federico. El libro es una circunstancia, no es un fin en sí mismo. Es un formato interesante porque perdura. Yo que muchos años de mi vida profesional he vendido servicios, me encanta hacer algo tangible. Los inventarios, o sea, sigo, ¿sabes?, entusiasmándome pensando que los libros viajan, llegan lejos, están en las mesillas de la gente, o sea, me parece algo, pues, ¿sabes?, como yo tengo una buena biblioteca y voy comprando libros compulsivamente, como seguro que te pasa a ti, pues me encanta ese aspecto, ¿sabes?, material de transmitir el conocimiento, pero hay otras maneras, ¿eh? Esto que estamos haciendo ahora mismo es una forma
de difundir lo que se hace y efectivamente, o sea, yo tengo además muchos autores, tengo la suerte de que son formadores, conferenciantes, es gente que tiene habilidades de comunicación y por lo tanto, bueno, organizamos todo lo que se nos ocurra en torno a los contenidos que queremos divulgar. La verdad es que yo todas las noches, o por lo menos más de un 90% de las noches, me despido con un libro. Es decir, tengo un libro en la mesilla que leo a lo mejor un capítulo, leo 10 páginas, leo 30, lo que sea, ¿no? Pero me gusta justamente casi al final, después de realizar una serie de protocolos que yo realizo, de oraciones. Yo soy un hombre, fundamentalmente, nunca me escondo de fe, me gusta decirlo así, pero los libros me acompañan y me guían, me orientan, me sirven en ocasiones de realizar maravillosos viajes, fantásticos viajes, o de aprender, de aplicar conocimiento. Marta, ¿te imaginas tu vida ahora mismo? Tú que eres una mujer todoterreno en el campo empresarial, en el campo de los negocios, en el campo de la formación, en el campo didáctico, pero ¿te imaginas tu vida ahora mismo sin tener a Colima, la editorial? Pues la verdad es que no. Es una buena pregunta, porque en varios momentos de vértigo, pues me he planteado todas las opciones y digo, pero si yo estoy con esto entusiasmada, súper comprometida, creo que lo puedo defender. Hemos hecho una larga travesía en el desierto, 400 autores después, siento una gran responsabilidad, Federico, hay que seguir. Hay que seguir y no me lo imagino. Y luego, fíjate, el otro día, te cuento como anécdota, el día del apagón, porque yo ya, ¿sabes? Como ya... Famoso día. El famoso día, en cuanto vi la movida, les dije a mis hijos, iros todos a casa. Y nos planteamos irnos antes de que se formaran los atascos y tal, si irnos al campo, tengo un campo cerca, dije, oye, pues si luego se enciende la luz, volvemos. Y entonces preparé incluso la maleta, y mi maleta era una bolsa de viaje donde solo metí libros. Digo, si es que solo necesito llevar nuestros libros, lo demás no me hace falta. Me hacía gracia, ¿sabes? Metí 7 libracos que me estoy leyendo ahora, eso me parecía imprescindible. La verdad es que la vida es mágica y los libros ayudan a vivir esa magia. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por haber compartido este espacio aquí, el Rincón del Editor, dentro del programa Círculo Literario. Muchísimas gracias, mucha fuerza, mucha energía, que sigas con ella, que sigas publicando, que sigas transmitiendo esos libros con valores, porque la sociedad está muy necesitada de valores. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, Federico, por invitarme y por todo lo que haces. Gracias a todos. Círculo Literario.